Grabar, ¿ok? Bueno, entonces vamos por los cuadros de faringitis, hablando de las patologías como tal, a este nivel. Tenemos que son cuadros frecuentes, ¿sí? Y hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Generalmente son infecciones o inflamaciones de origen viral o bacteriano. Afectan la pared posterior de la orofaringe, nótese bien que es el área que más se afecta, pero igual, la naso también se puede afectar y la hipofaringe también puede verse afectada. No es de modo exclusivo que se afecte la orofaringe, pero sí ténganlo como dato principal para sus exploraciones. Por lo general, el cuadro afecta toda la orofaringe, ¿sí? Y se convierte en una asociación mixta de infección e inflamación, dando lugar a las faringoamigdalitis. También puede asociarse a una virosis, puede producir cuadros de rinitis, puede producir cuadros de rinofaringitis o de laringitis como tal. O sea, todo se relaciona en esa vía aérea respiratoria superior. Todos esos gérmenes que afectan la nariz, las fosas nasales y la rinofaringe, afecta como tal a las estructuras de la faringe, como son la orofaringe, la nasofaringe y la hipofaringe. También se afecta la mucosa del paladar. Entonces, todo esto va relacionado. Son cuadros que se asocian a infecciones víricas, a infecciones bacterianas, y todo eso se va a dar dependiendo del grupo etario de edad. Generalmente es viral, en un 80% de los casos es viral, y el factor causal es el germen, el estreptococo beta hemolítico. Es el que más uno encuentra, este tipo de estreptococo, ojo, que es peligroso, porque es un germen que no solamente afecta la vía aérea respiratoria superior, como lo pudieron ver en fosas nasales también, y en la nariz como estructura, y en las patologías de las fosas nasales y los senos paranasales, sino que este germen, ese estreptococo del grupo A, llamado así, puede propiciar una infección generalizada, muchachos. Si no lo tratamos a tiempo, este germen, por vía hematógena, se puede ir a corazón, se puede ir a riñones. Ojo con eso, que la glomerulonefritis que él puede provocar es bastante severa y el paciente inclusive puede terminar en complicaciones renales y insuficiencia renal y muerte, ¿ya? Por eso es importante tratar esta patología desde un principio y tratarla bien. Principalmente, pues, hacer un buen diagnóstico. También tenemos la difteria, el germen, el bacillus, el Corynebacterium diphtheriae, la Neisseria gonorrhoeae, la gonorrea comúnmente llamada, ya vamos a ver por qué, es un germen que también produce cuadros de faringitis aguda, y obviamente el trauma por un cuerpo extraño, quemaduras y daño faríngeo. La inhalación de irritantes o químicos, humo del cigarrillo, humo de leña, vapor, cloro, todo lo que produzca irritante que se vaporice, te puede afectar la faringe y producirte un cuadro inflamatorio, una faringitis aguda. Las causas más comunes, el adenovirus, ¿verdad? La influenza, el enterovirus, la parainfluenza, el herpes simple, el virus de Epstein-Barr. Eso en cuanto a los virus. Ya aquí, estas son bacterias. La principal es el estreptococo beta hemolítico. Y aquí la principal es el adenovirus. Y actualmente, el coronavirus. En esta pandemia, pues también es ese germen que nos produce una faringitis viral. Aquí estoy tratando de admitir a Sara, pero no sé qué pasa. Sara Hernández. Bueno, listo. Entonces, el tratamiento netamente sintomático
Y dependiendo de las características podemos saber si es bacteriano o si es viral. Generalmente es una enfermedad autolimitada, es decir, usted se somete a un periodo de 2-3 días de reposo con buena hidratación, con reposo relativo, y la enfermedad, si es viral, pasa. Y generalmente el tratamiento es sintomático, tratar la fiebre, si da, tratar el dolor, tratar el prurito que pueda producir. Entre las virales encontramos las causadas por el virus de Epstein-Barr. Ojo, pregunta de examen, vayan chuleando ahí, ojo. Ya que ahí les voy tirando píldoras. Eso es un virus que afecta mayormente a los pacientes entre 10 y 25 años. La presentación clínica, pues, no dista mucho de las presentaciones clínicas de los otros tipos de faringitis. Dolor de garganta o dinofagia, la presencia de la fiebre, malestar general y decaimiento. El paciente presenta fatiga. Y como dato atípico, como síntomas atípicos, el dolor abdominal y las náuseas. Al examen físico encontramos una faringitis exudativa. Permítanme, aquí voy a admitir otra vez a Sara, a Leonardo. A ver. Ok. No sé qué pasa con Sara que no me permite entrarla. Bueno, entonces al examen físico una faringitis exudativa. Miren, aquí están las amígdalas, aquí está la úvula. Como ven, a nivel de velo, todo el proceso inflamatorio eritematoso y principalmente con estas lesiones tipo mácula o mancha de color blanco o amarillo, exudativa. Este es el exudado que se produce, inflamatorio. Y como les venía diciendo, hay unas adenopatías posterior cervical dolorosas, es decir, a la palpación bimanual del cuello ustedes encuentran unos nódulos que son los ganglios que se inflaman, generalmente en la región posterior cervical, o sea, detrás del cuello, ¿sí? Detrás del cuello o en las zonas laterales. Hepatoesplenomegalia. ¿Por qué sucede esto? Porque es que el virus de Epstein-Barr produce un síndrome sistémico, ¿sí? Que tiene o que causa alteraciones, espérenme un momentico aquí. Espérenme un segundito que me están aquí haciendo una llamada. Vamos a reanudar la grabación. Decíamos que es una afectación a nivel sistémico y en el virus de Epstein-Barr vamos a encontrar principalmente estas características de la faringitis con adenopatías, es decir, nódulos que ustedes van a encontrar dolorosos en el cuello, sobre todo en la región posterior, y un signo que se llama el signo de Kerr, que es dolor en el hombro izquierdo, por probable ruptura de vaso. Estos son signos característicos clínicos del virus de Epstein-Barr. A mí lo que me interesa que ustedes sepan es las características de la faringitis que produce el virus de Epstein-Barr, porque ese es su campo. ¿Cómo sabemos si hay una mononucleosis infecciosa? Es decir, si el paciente tiene virus de Epstein-Barr que le está produciendo ese tipo de faringitis. Tinción periférica de la sangre, donde vamos a ver linfocitos mayor de 50% en esa tinción, y los linfocitos atípicos del más del 10%. Lo normal es tener menos del 10%. En el diferencial del hemograma nosotros encontramos linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, y generalmente en ese tipo de patologías encontramos linfocitos atípicos en mayor porcentaje de lo normal, mayor del 10%. Y el examen que me lo diagnostica como virus de Epstein-Barr, una mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr, es realizar un test de anticuerpo heterófilo. Y hay que tener en cuenta la edad del paciente. Si es menor de 4 años, ustedes saben que todos los mecanismos del sistema inmunológico, todo lo que tiene que ver con la maduración inmunológica es hasta los 5 años.
Entonces, como es un examen que está relacionado con todos estos mecanismos inmunológicos, pues nos puede dar un falso positivo o un falso negativo, perdón, si el paciente es menor de 4 años, pero eso ya lo determina el especialista en inmunología. Tratamiento. No dista mucho del tratamiento general de la faringitis, ¿sí? Se usa líquido. Ustedes ven que aquí en estos cuadros infecciosos, en estos cuadros inflamatorios de la vía aérea respiratoria superior, uno ordena bastante fluido, bastante líquido, porque ese proceso inflamatorio tiende a secar toda la vía aérea respiratoria. Entonces hay que hidratar. El descanso, todo esto, obviamente, entre menos actividad tenga la persona, pues hay mejor respuesta al proceso inflamatorio, mejor respuesta de nuestro sistema inmunológico. El uso de esteroides como la metilprednisolona, la prednisolona, ¿sí? La hidrocortisona en los casos agudos, en los casos severos, que puedan ocasionar la obstrucción de la vía aérea, una anemia hemolítica. La anemia hemolítica es aquella anemia en la cual se destruyen los glóbulos rojos por la destrucción o el aumento del vaso. Acuérdense que el vaso, además de otras cosas, sirve para destruir los glóbulos rojos viejos, los que no sirven. Pero en estados como estos, que son estados alterados de todo nuestro sistema, ese mismo vaso viene y mata los glóbulos rojos que están buenos. Ya, por eso se produce la anemia hemolítica. Pueden suceder algunos trastornos como la baja en el recuento de plaquetas, todo esto por la aplasia o disfunción a nivel de la médula ósea, que es la que se encarga de producir los elementos formes de la sangre. Nos puede producir un Guillain-Barré, acuérdense del Guillain-Barré, que es una enfermedad en la cual hay destrucción de las capas de mielina. La mielina es aquella estructura que permite que haya comunicación, que haya transmisión del impulso nervioso. Cuando esa capa se daña, se altera, no hay transmisión del impulso nervioso y por eso es que la persona tiene una parálisis empezando por los miembros inferiores, desde los miembros inferiores hasta la cintura, tronco y los miembros superiores, y el problema es que vaya hacia arriba y paralice los músculos de la respiración. Ese es el peligro del síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad que sufrió Diomedes Díaz. El uso de prednisolona o de metilprednisolona a esta dosis por 5 días. ¿Sí? El uso de decadrón, que es la misma de dexametasona, ¿sí? Tiempo máximo de 5 días también. Bueno, entonces, ¿cuáles son todas esas recomendaciones relativas que hay al respecto si se sufre o si se confirma de esta enfermedad y que pueda producirnos este tipo de faringitis? Pues evitar pues, todos esos ejercicios extenuantes, ¿sí? Deportes de contacto más o menos por 20 a 30 días y los signos de peligro para regresar a la urgencia. El dolor abdominal, que quiere decir que no vaya a haber rompimiento del vaso, la disfagia. La disfagia es la dificultad para tragar, que como causa principal es todo este proceso inflamatorio que sufre la faringe, ¿verdad? Hay que mirar si no requiere, si esto no se está sobreinfectando y requiera de un drenaje, ¿sí? De manejo antibiótico por si se sobreinfecta. Y la dificultad respiratoria, porque estamos hablando de la vía aérea respiratoria superior, y cualquier proceso obstructivo de origen inflamatorio, traumático, hematológico que se produzca aquí, nos va a producir dificultad respiratoria. Jóvenes, bueno, ya en el caso de la faringitis por el virus de Epstein-Barr. Tenemos la faringitis por herpes simples. Volvemos a encontrarnos con el herpes. Ustedes saben que hemos venido hablando de herpes desde la primera clase. Entonces, la importancia de saber cómo actúa este virus, ¿verdad? Cómo afecta a nuestro organismo, cuáles son los tejidos que más les gusta a él. El herpes simple tiene la particularidad de que le gusta la zona genital, ¿verdad? Y le gusta la cabeza y el cuello. Esas son las zonas anatómicas que más les gusta al herpes.
a adultos jóvenes de mayor afectación. Ustedes saben que ese es el grupo etario donde pues hay mayor posibilidad de relaciones sexuales. Infección primaria y reactivación, esto quiere decir que la persona se afecta, ¿verdad? De la enfermedad del beso, como les decía yo, y de las relaciones sexuales. La transmisión es por mucosa labial y por mucosa de genitales. Entonces la persona recibe la infección, puede o no sufrir los síntomas, pueden presentarse o no. Ustedes saben que generalmente se presenta el brote a nivel del ángulo, de la boca, a nivel de labios, el brote ese que se produce, las vesículas dolorosas que se producen, y a nivel genital también. Entonces puede o no sufrir los síntomas, y el virus del herpes simple tiene la particularidad de que usted lo trata, ¿verdad? Se toma su tratamiento con aciclovir, inclusive a veces sin tratamiento pasa el proceso infeccioso, la parte aguda de ese proceso infeccioso, pero el virus queda en el organismo, queda ahí remanente. Entonces, cuando hay algún proceso infeccioso, tipo viral o tipo bacteriano, como el organismo está ocupado en ese proceso, él reemerge, él se reactiva, ¿ya? Y vuelven a salir las lesiones en la boca, las lesiones en los órganos genitales. Son vesículas agrupadas en una base eritematosa y son dolorosas, ¿verdad? Y a veces erosionan a la piel y forman úlceras. Pueden formarte el huequito ahí si tú no la tratas, si tú no la cuidas, si no le haces el manejo adecuado. Tratamiento para la faringitis por herpes. El paciente inmunocomprometido, aquel paciente que usted sabe que tiene una enfermedad inmunológica o infectocontagiosa tipo VIH, ¿verdad? Manejo con aciclovir, la dosis para adultos es 800 miligramos, de 400 a 800 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas. Y en el paciente inmunocompetente, como les decía, el manejo es sintomático. Podemos darle analgésicos, antipiréticos, antihistamínicos, y por qué no, para las lesiones que se ubican en la piel y se ubican en la parte genital, aplicar las cremitas de aciclovir, que son muy buenas para mejorar ese brote, ¿verdad? Esas vesículas que salen a nivel de la boca y a nivel de las genitales. La faringitis gonorreica, ¿verdad? La faringitis también muy frecuente en jóvenes adultos. Ustedes saben que la posibilidad de tener relaciones sexuales más en este grupo etario, por las relaciones orogenital, es decir, la práctica del sexo oral. En los neonatos se da por la vía del parto vaginal, es decir, la mamá que tiene gonorrea en sus genitales la puede transmitir al bebecito cuando él va pasando por el canal vaginal, cuando va naciendo. Se puede infectar por contacto directo. Y existe una coinfección por clamidia, por lo cual el tratamiento debe ser un tratamiento biconjugado, porque estos dos gérmenes, el germen de la gonorrea, la Neisseria y la clamidia, se unen para sobrevivir, ¿ya? En esa coinfección. Ellos se unen para unir fuerzas. Entonces, por eso hay que hacer tratamiento, por lo menos un tratamiento biconjugado. Entonces, el tratamiento recomendado es una dosis de ceftriaxona de 125 a 500 miligramos endovenoso cada 8 horas. ¿Sí? En el caso de que se maneje ambulatorio, 125 miligramos cada día por 5 días, intramuscular. Acitromicina, vienen en cápsulas de 12 miligramos, 2 cápsulas de 6, 2 cápsulas por día por 3 días a 5 días. ¿Sí? Está la opción de usar ciprofloxacina para adultos jóvenes, mayores de 18 años, en una dosis de 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. Y el uso de antipiréticos, pues como manejo general, como tratamiento general, el uso de analgésicos, el uso de antihistamínicos como la loratadina para el prurito que pueda sentir el paciente en las lesiones que se le presenten en la mucosa oral, en los labios o en los genitales. Como les dije, pues el uso también de líquido, de dieta líquida, el uso de
soluciones hidratantes, sobre todo recomiendan el uso de bebidas edulcorantes, de bebidas dulces, ¿verdad? Pero caseras, no gaseosas ni nada de eso que sea industrial. Todo tiene que ser bebidas endulzadas, pero caseras, para el alivio de los síntomas. En la parte de la difteria, fíjense, por eso es que es importante la vacunación, ¿verdad? Ustedes tienen que ser también como educadores de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestros amigos. ¿Sí? La importancia de las vacunas, de cumplir con todos los esquemas de vacunación en el primer periodo, que es hasta los 5 años, y después a los 10 años, ¿sí? De que cumplan con los refuerzos. La difteria, el germen, tiene un periodo de incubación de hasta 7 días. La invasión infecciosa puede producir daño en el tejido, puede producir necrosis, muerte de ese tejido. Eso pues característicamente pues da una especie de membrana en la faringe posterior, es decir, un tejido falso, en la faringe posterior. Puede, como todos estos procesos inflamatorios infecciosos, producir una obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Y las complicaciones que también son propias de este tipo de germen: infecciones del músculo cardíaco, un bloqueo AV completo, es decir, que te bloquee la función contráctil del corazón, una endocarditis, que es la infección de las paredes internas, el interior del corazón. Esta es la inflamación del músculo, esta es la inflamación de las paredes internas del corazón, problemas renales, problemas hepáticos, y a nivel neuromuscular o neuronal, problemas a nivel de la visión, estrabismo, parálisis del músculo del paladar, ¿sí? Una tosis palpebral, etc. Este cuadro pues inicia con un prodromo de 7 días, con dolor agudo de garganta, fiebre, malestar general, síntomas inespecíficos. Pero el paciente, en este caso, si es por difteria, tiene una apariencia tóxica, es decir, el paciente se ve bastante mal, se ve bastante decaído. Puede estar taquicárdico por la fiebre y el proceso infeccioso. La exudación. Por eso es que es importante en estos procesos tratar de tomarle muestra de cultivos a esos exudados para saber cuál es el germen característico. Y esta condición es la que es patognomónica de este tipo de infección. Se forma una pseudomembrana, una especie de tejido falso que es de color blanco o grisáceo en la zona posterior de la faringe. Como les venía diciendo desde el principio, examinen el cuello, una palpación bimanual. Miren semiología de cuello, que esa es para todo el mundo, para médicos y fonoaudiólogos, los que están en formación. El aliento fétido, un aliento insoportable, y una descarga serosanguinolenta por la nariz, es decir, la presencia de material sanguinolento por la fosa nasal. Diagnóstico: en el hemograma, por ejemplo, encontramos una baja en el recuento de plaquetas. Si hacemos una tinción, si tomamos una muestra de aquí y hacemos una tinción, un gran, nos da positivo, ¿sí?, para ese germen. Y si hacemos un cultivo de Loefflers, nos da positivo también para el germen de la difteria. Tratamiento: tratar de estabilizar la vía aérea. Esto lo conseguimos con los antiinflamatorios. Tratamiento antibiótico específico: penicilina cristalina parenteral, es decir, vía endovenosa, o eritromicina vía oral. Eritromicina puedes darle 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Antitoxina, que ha demostrado bastante utilidad en este caso porque es un germen de la cual pues por laboratorio se pudo extraer este tipo de fármaco para poder atacarlo. Aislamiento respiratorio: chicos, hoy en día cualquier cuadro respiratorio,
Ustedes saben que estamos ahora en una endemia porque ya el coronavirus se consideró por parte de la OMS como una endemia. Es decir, que ya lo vamos a tener en nuestras poblaciones, que ya lo vamos a tener en nuestras calles como si fuera una gripa común. Solamente que hay que tener más cuidado porque este germen, aunque totalmente su letalidad no se ha demostrado completamente, pues ya vemos todos los estragos que está causando a nivel de nuestras comunidades. Y las recomendaciones con los contactos cercanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, silencio sepulcral. Estreptococo grupo beta hemolítico. Tengo 10 minutos para exponerlo. Ya saben si se corta. Generalmente se da en pacientes menores de 20 años, en épocas de invierno, que es cuando se dispersa este tipo de gérmenes, entre otros. Raro en niños menores de 3 años, por lo que este germen no tiene receptor para esas edades. Esta bacteria, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y los síntomas cardinales: fiebre, malestar general, presencia de adenopatía cervical anterior dolorosa. La pasada era posterior, la de la difteria es posterior, esta es anterior. La presencia de un nódulo o un ganglio doloroso es a nivel cervical anterior, o sea, la vamos a encontrar en la parte anterior del cuello. Tonsilitis exudativa, vómitos, esa tonsilitis la vamos a ver ahora en una gráfica. Y también puede producir dolor abdominal y cefalea con malestar general y decaimiento. Fíjense que los síntomas cardinales son parecidos. Tomamos un cultivo de ese exudado que encontramos a nivel de esas amígdalas, o a nivel de la faringe, perdón, estamos hablando de la faringe. Y hacemos las pruebas rápidas para detectar el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, hay pruebas rápidas como la PCR, que nos detecta en la sangre si realmente tenemos ese estreptococo, detecta los antígenos IgM para estreptococo. Y si es negativa, debemos confirmarla con un cultivo de la garganta, un cultivo que tomemos de allí. Yo diría que más bien, enseguida tomemos ese cultivo. ¿No? Si tenemos la prueba, pues bien, si no, pues de una vez nos vamos al cultivo. Y de una vez, pues nos detecta el estreptococo de ese tipo. Hay unos criterios de Centor, que son patognomónicos de este tipo de infección, en la cual hay unos aspectos, unos parámetros. La fiebre, 38 grados centígrados, le da 1 punto. La ausencia de la tos le da otro punto. La adenopatía cervical anterior dolorosa, que podría decirse que es bastante propia, ¿sí?, de este tipo de estreptococo, le da 1 punto. Exudado tonsilar, te abre y ve el exudado a nivel de la faringe en su pared posterior, le da un puntaje de 1. Edad 15 años le da un puntaje de 1, edad 45, mayor de 45 años le da un puntaje de -1. Aquí, perdón, le da menor de 15 años, le da un puntaje de 1. Y edad de 45 años le da -1. Y aquí, al final, te da la clasificación de si es probablemente que tenga un estreptococo beta hemolítico. Entre más puntaje tenga, mayor la posibilidad de que sea estreptococo. Eso es una forma clínica, ahí está. Es una forma clínica de saber si ese germen que está afectando es un estreptococo. Entonces, si es -1, tiene 0 posibilidades. Si es 0, tiene un 1%. Si da la suma, si tienes estos datos, 2 datos positivos, te da 17. Si tienes 3 datos de estos positivos, te da el 25%. Y así sucesivamente. Entre más puntaje te dé, más posibilidades tienes de tener una infección por estreptococo. Yo le hablaba de las complicaciones anteriormente. ¿Cuáles son las complicaciones que se puedan presentar? La infección del espacio faríngeo debe recibir tratamiento con antibióticos, ¿verdad? Y eso disminuye
la incidencia de fenómenos respiratorios obstructivos, ¿verdad? Por el mismo proceso inflamatorio. La fiebre reumática, en la cual ya ese germen, el estreptococo, pasa a nivel sistémico y te produce unas alteraciones a nivel de las articulaciones. Hay un periodo latente de 2.5 a 5 semanas. No es fácil, ¿verdad? Tiene un periodo bastante amplio, tanto el prodromo como la enfermedad como tal. Si tienes el tratamiento de esta faringitis dentro de los primeros 9 días, disminuyes esta complicación, ¿verdad? ¿Cuál es la de tratar durante todo este periodo si no mejora? En ese mismo proceso de la fiebre reumática, como les decía, hay un dolor a nivel articular y puede producirse un daño a nivel de la válvula mitral del corazón. Entonces se puede producir una infección de la válvula, la cual te puede producir vegetaciones y eso puede conllevar a que el paciente se complique, ¿verdad? El paciente se complique y pueda sufrir un evento tipo bloqueo de músculo cardíaco, tipo arritmia taquicardia ventricular, tipo fibrilación ventricular, en fin, todas esas arritmias que te puedan producir una muerte súbita del paciente. Otras complicaciones como son las que tienen a nivel renal. A veces el tratamiento antibiótico no evita esta complicación, por eso es que el manejo debe ser el adecuado. Los cultivos hay que tomarlos tempranamente para tener el germen y confirmar de que sí es un estreptococo. Clínicamente, si tienes un proceso renal, te puede producir un edema facial, te puede producir alteraciones en la orina, ¿verdad? Disminución del volumen de orina, o inclusive la anuria, que es cuando el paciente no orina nada, ¿sí? La orina color café o color té. Bueno, entonces, lo más importante pues que a través de los cultivos podamos tener el diagnóstico, pero hay unas pruebas específicas como es el RBC, el WBC, el CAS, son exámenes específicos a nivel de la sangre que te detectan el germen. Otras complicaciones puede ser la anemia, puede ser los trastornos de potasio. ¿Cuál es el tratamiento? Penicilina benzatínica, benzetacil, que todos conocemos, que alguna vez nos han puesto, 1.2 millones de unidades intramusculares. Penicilina B, un gramo, vía oral o 500 miligramos endovenoso, paciente menor de 27 kilos. La amoxicilina, a dosis de 50 a 60 miligramos por kilogramo dividido en 3 dosis por 10 días. Eritromicina, a dosis de 50 miligramos kilogramo día, dividido en 3 dosis por 10 días. Y las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, así como la acitromicina, que la hemos mencionado también en otros tratamientos ya determinados aquí. La hinchazón severa o moderada de la vía respiratoria superior a nivel de la orofaringe puede producir una insuficiencia respiratoria por obstrucción. Por eso tenemos que hidratar al paciente y tenemos que usar corticoides. Los corticoides sirven para desinflamar la vía aérea respiratoria superior. Bueno, tengo 2 minutos. Volvemos a entrar. Voy a suspender aquí para que el video se convierta. Y entramos nuevamente con el mismo link, ¿oyeron? En unos 8 minutos para hablar de la faringitis crónica. Si tienen algunas preguntas, me las hacen ahora que entremos nuevamente. ¿Ok?